Y se espera. Ya. Esto. No está suave. Como Ujú. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Alguien me Buenas escucha? tardes, Lee. Buenas, mucho gusto de saludarles. Estamos comenzando ya la recta final de esta asignatura, o sea, el tercer registro. Y para este tercer registro tenemos en la parte, dijéramos, de compuestos de interés biológico. Todo lo que hemos estado considerando anteriormente son las distintas familias de compuestos orgánicos, todas las funciones y todo eso para ver esta última parte que son compuestos de interés biológico. Para este día comenzamos con carbohidratos y lo que vamos a considerar son para este día, espero cubrir todo este material, unas 20 y algo diapositivas, y es con respecto a la definición y características de los carbohidratos, una definición química, porque ya en el área biológica a ustedes ya se les han planteado las definiciones y ahora nos vamos desde el punto de vista químico, más que todo viéndolo desde funciones, grupos funcionales, propiedades químicas, etcétera. Lógicamente va la importancia biológica, ya que son estudiantes del área de ciencias de la salud y pues es importante recalcar en esos aspectos. La clasificación que los tenemos en monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Para este día llegaremos hasta unos polisacáridos y para el próximo viernes estaríamos terminando esta parte de carbohidratos con reacciones químicas que ellos presentan. También estaremos viendo la necesidad de que, dijéramos, de representar los carbohidratos en forma cíclica. Ellos se ciclizan. Hay una propiedad que luego la vamos a estar considerando en esta parte. Así es que bienvenidos los que ya estamos. Y para, repito, este tercer registro, pues tenemos las 3 semanas de octubre. Y luego estaríamos finalizando en la primera semana de noviembre. Estaríamos el 6 de noviembre terminando. Y la siguiente semana, o sea, el 9 de noviembre, comenzamos los terceros registros, que va a ser la consideración de estos temas de compuestos de interés biológico. Así es que el licenciado Canjura les va a dar también, o ya les haya colocado, o les va a dar información, creo que ya está ahí presente
alguna información con respecto al trabajo a desarrollar. Ya ustedes creo que están enterados, o si no, pues el licenciado se los va a colocar. Entonces vamos a considerar en esta tarde las generalidades. Algo que ya sabemos y que están presentes en los seres vivos. En la naturaleza, pues, dijéramos las plantas y de ahí todos los seres vivos están ahí representados. Están presentes en la composición química. Le llamamos hidratos de carbono. Y acá esta formulita, el carbono, la molécula de agua y un número N de moléculas de agua, y acá también sería un número de moléculas de carbono. Entonces, son hidratos de carbono. Esa sería una primera definición química, hidratos de carbono. Luego vamos a ver otras definiciones que van acá también. Son polihidroxilados, es decir, que tienen varios grupos OH o grupos carboxilos, perdón, o grupos oxidrilos o hidroxilos. Ahí corrigiendo, grupos hidroxilos u oxidrilos, que son los que están formando, ustedes tienen la idea, la imagen de las proyecciones de Fischer escritos en forma vertical. Y podemos ver ahí que va carbono OH, hidrógeno, carbono OH. Y entonces, ahí vemos los varios grupos OH que están ahí representados. También podemos decir que son compuestos aldehídicos cuando presentan el grupo carbonilo aldehídico en el carbono 1 y los carbonos o carbonos primarios, y son cetónicos cuando presentan el grupo, valga la redundancia, de las cetonas. Entonces, en carbonos secundarios. Entonces, tenemos ahí algunas definiciones químicas, luego vamos a estar dando otras más. Podemos decir que algo que ustedes ya lo consideraron en biología con sus docentes en el área biológica, la importancia que ellos tienen. Y algo acá forman parte de estructuras estructurales, la estructura del cuerpo. Por ejemplo, la celulosa, que es básico en el reino vegetal, en las plantas, ¿verdad? También tienen funciones metabólicas. Los procesos metabólicos, ahí pues lógicamente está el metabolismo de los carbohidratos y todo un rollo de ahí en que hayan visto ya en biología, y luego ustedes van a seguir viendo en bioquímica. También desde el punto de vista nutricional, sea nuestro país, quizás y algunos países de América, casi nuestra dieta alimenticia anda con compuestos ahí que tienen precisamente almidones, ¿verdad? Podemos ahí pensar en las tortillitas, las pupusitas, ¿verdad? El arroz, macarrones, casi que es la dieta básica en nuestro medio. Y pues ahí está la glucosa inmersa, ¿verdad? En el proceso de la fotosíntesis. Algo que también, como repito, pues son aspectos que ya los ventilaron o ya los vieron en el área biológica. No me estoy ahí evadiendo el tema, sino que pues inclusive ustedes van a ver que este material va un poco rapidito debido pues a que aquí estamos como acolchonando, viéndolo desde el punto de vista químico. Veamos ahora que también son reservorios energéticos, o sea que hay contenidos energéticos en la mayoría de ellos, pues. Entonces, carbohidratos, ¿verdad? Cuando hablamos de carbohidratos, ahí la dieta alimenticia. Algo bien importante en el código genético. En ADN y ARN está la ribosa, que es un monosacárido, y la desoxirribosa.
Entonces ahí prácticamente en nuestro código genético, en lo que nosotros somos, según nuestra genética, pues ahí está ribosa, ARN, y desoxirribosa en ADN. Y también podemos decir pues que son fuentes energéticas, ya que son reservorios energéticos, reservan energía, pero que también son fuentes que nos producen energía. Entonces, en la dieta, pues para los que el área de nutrición, pues ahí tiene que ver mucho esto de las fuentes energéticas, las cantidades que uno tiene que digerir o comer de pan y todos los alimentos que contienen carbohidratos. También las funciones celulares, a nivel de funciones celulares de almacenamiento, intermediarios metabólicos como el almidón, el glucógeno, y lo que les acabo de indicar presentes en ADN, la desoxirribosa, y en ARN, la ribosa. Algo bien importante que también está en las estructuras de las paredes celulares de bacterias y plantas. De hecho, y como repito, voy agarrándome ya en una base que ustedes tienen. En biología, pues ahí les plantearon la composición química de las paredes celulares. De hecho, prácticamente es pura química y a niveles de paredes de células. Entonces, podemos pues observar que hay membranas semipermeables, que hay una permeabilidad selectiva, ¿verdad? Entonces, formando parte pues están los carbohidratos, digamos así en términos generales, y formando parte del exoesqueleto de artrópodos. Cuando hablo de exoesqueleto es un esqueleto que está afuera, ¿verdad? Por ejemplo, hay muchos insectos, muchos artrópodos, por ejemplo, tienen el esqueleto por fuera. Y así de repente se me viene la cucaracha, todas especies artrópodos que tienen la caparazón. Ahí precisamente son en esta forma, ellos formando parte del exoesqueleto. También están unidos a proteínas y a lípidos. Más adelante vamos a ver en glucoproteínas, glucolípidos. Entonces, pues realizan funciones muy importantes a nivel celular, a nivel biológico, ya lo estamos viendo. Vamos ahora a clasificarlo en varias formas. Una primera forma es por el número de unidades que presentan. Decía, esta clasificación primera va por el número de unidades que lo están representando. Por ejemplo, tenemos acá los monosacáridos. Monosacáridos. De hecho, el nombre, ¿verdad? Solo un sacárido. O sea, ese es el nombre general que se le da a la estructura básica. Y dentro de ellos tenemos la glucosa, fructosa, galactosa, ¿verdad? Que están formando que son estructuras monosacáridas. Es decir, solo en la estructura de glucosa se les viene a la mente la imagen, la idea de la estructura cíclica de la glucosa y prácticamente solo es una unidad, ¿verdad? La fructosa también, galactosa. Entonces, están formados por una sola unidad. Los disacáridos están formados por dos, valga la redundancia, dos sacáridos, ¿verdad? Ya tenemos ahí, ¿verdad? Dos sacáridos. Dentro de ellos tenemos la sacarosa. La sacarosa sería una que está formada por glucosa y fructosa. La lactosa, que está formada por glucosa y galactosa. Entonces, ahí estamos pues por el número de unidades que los están formando. Y luego tenemos los oligosacáridos y polisacáridos. En los libros, en esto no nos vamos a poner a pelearnos. Hay libros que hasta tanto deben llevar los oligosacáridos o los polisacáridos.
Quizás vamos a hacer acá una división para a nivel del curso. Mono, solamente una unidad básica. Disacáridos, valga la redundancia, 2 sacáridos. Luego, oligosacáridos, acá y polisacáridos, prácticamente los unimos. Y porque hay una definición que yo pongo acá más adelante de polisacáridos, desde 11 unidades hasta miles de unidades de sacáridos, nos estarían formando los polisacáridos. Pero repito, por eso no se va a descomponer el mundo, ¿verdad? Sino que de una vez les planteo oligosacáridos con polisacáridos, que tiene que ver con muchas unidades de monosacáridos. Dentro de ellos acá pues tenemos el almidón, ¿verdad? La celulosa, el glucógeno, etcétera, etcétera. Bien, esa sería la primera clasificación, decía, por el número de unidades que los forman. Número de unidades o de sacáridos que lo forman. Mono, un sacárido. Di, 2 sacáridos. Poli, pues, muchos. Y caen los oligosacáridos dentro de esta clasificación también. Bien, veamos otra clasificación. Es por el grupo funcional. Por el grupo funcional que presentan. Como número 1 tenemos las aldosas, que tienen el grupo funcional, el grupo aldehído en carbono 1, las aldosas. Ustedes ya van viendo que todo lo terminado en osa lo vamos ya tirando a clasificar en carbohidratos, aldosas. Ya vamos a ir viendo ese término, la terminación en osa. Estamos refiriéndonos a carbohidratos. Entonces, decía las aldosas, está formado en carbono 1, tienen el grupo carbonilo aldehídico. El carbono 1, si ustedes imaginariamente pensemos ahí en la estructura de proyección de Fischer, sea la fórmula en forma vertical, entonces el carbono 1 sería el grupo carbonilo aldehídico. Entonces sería en carbono 1 o carbono primario que estaríamos el grupo aldehídico, y esa familia son las aldosas. Dentro de ellas, una de las que más nos interesa es, en cierta manera, el glucosa. Recuerden que en nuestro medio, en nuestro país, la mayoría de circunstancias, dijéramos, enfermedades y todo, anda ahí por la glucosa. Ya los señores como yo, los exámenes con la prueba de glucosa y todo eso. Entonces acá, de las aldosas tenemos, en este caso, la glucosa. También la galactosa sería otra aldosa. Luego tenemos, siempre clasificando por el grupo funcional, en cetosas, cuando tienen el grupo carbonilo cetónico. Este va en el carbono 2, o podemos decir en términos generales, en carbono secundario. Entonces, las cetosas. Y del ejemplo básico, típico, aunque hay otras, tenemos la fructosa. Entonces, como clasificación 2, tenemos por el grupo funcional en aldosas y cetosas. Como clasificación 3, por el número de carbonos que presentan. Las triosas tienen 3 carbonos. Las tetrosas, lógicamente, van a tener 4 carbonos. Las pentosas de 5 y las hexosas de 6 carbonos. Prácticamente acá, a niveles de compuestos de interés biológico, así bien a grosso modo, tenemos, por ejemplo, las pentosas, la ribosa, desoxirribosa, en algunos casos por la forma en que se ciclizan, por ejemplo, la glucosa o la fructosa también se encuentra en forma de pentosas, pero prácticamente ahí tendríamos ribosa, ¿verdad? Como una estructura de que tiene 5 átomos de carbono, y las hexosas cuando tenemos 6 átomos de carbono, y repito ahí glucosa.
el ejemplo típico. Entonces, hemos hecho una clasificación ahí. Primero los clasificamos por el número de sacáridos. Segundo, los clasificamos por el grupo funcional. Luego por el número de carbonos. Veamos ahora algunos ejemplos por el número de carbonos. Lo que acabo de mencionarles. Las triosas. Tenemos el gliceraldehído, que sería la primera aldosa que pudiéramos considerar gliceraldehído. Y la primera cetosa es la dihidroxicetona. Sería la primera cetosa. Luego tenemos, estas tienen 3 átomos de carbono. Y las tetrosas, como la eritrosa, treosa, eritrulosa, etcétera, etcétera. Y acá está lo que les indicaba dentro de las pentosas, la ribosa, arabinosa, ribulosa. Como ven acá en esta familia, hablando de nomenclatura, todo lo terminado en osa nos cae dentro de carbohidratos, dijéramos, monosacáridos, disacáridos. Y luego las hexosas, tenemos la alosa, la glucosa, galactosa, etcétera, etcétera. Entonces, esos son algunos ejemplos. Eso les queda ahí, lo tienen en la presentación y en el vídeo que les va a quedar. También la clasificación por su composición molecular. Tenemos que hay simples y conjugados. Hay carbohidratos simples. Esto lo podemos tomar de dos formas. Por ejemplo, simples, si están formados solamente por el mismo tipo de monosacáridos o de unidad estructural. Eso sería simple. No hay otro grupo funcional. No hay nada más, sino que, o solo, por ejemplo, pudiera ser, en el caso de la celulosa, que solo tiene uniones de glucosa. Ahí sería simple, porque solamente va glucosa, glucosa, por los enlaces que se van formando. Y conjugados, cuando además de sacáridos o de monosacáridos, van otros grupos funcionales unidos a ellos, como por ejemplo, vean ustedes, aminoazúcares o aminosacáridos. Cuando nosotros hablamos de azúcares o de azúcar, nos estamos refiriendo a los monosacáridos o sacáridos en términos generales. Entonces acá, además de el azúcar, el componente sacárido, tenemos un grupo amino. Y acá, ¿verdad?, valga la glucosamina, que es la glucosa con grupos aminos. Galactosamina, que es la galactosa con grupo amino. Manosaminas, que es la manosa con el grupo amino. Entonces, ahí en este caso ya cae como conjugados, porque tiene el sacárido y en este caso las aminas, el grupo amino. Pero también podemos tener acá, como pueden ver acá conjugados, está el sacárido, que es la glucosa, unido con proteína, glucoproteína, los glucolípidos, que es el sacárido y un lípido. Entonces esa clasificación nos da pues una serie bastante amplia de compuestos clasificados como carbohidratos. Entonces vamos ahora a considerar la primera clasificación por el número de unidades, los monosacáridos. Valga ahí la redundancia, son azúcares sencillos formados por una sola estructura básica o un sacárido. Y vean acá la definición, polialcoholes. Cuando hablamos de polialcoholes, cuando vemos la estructura que está formada por uniones, primero va el grupo aldehído cuando son aldosas, luego CHOH, CHOH. Ahí va los polialcoholes. Polialcoholes. Hay varios grupos OHs, lo están formando, tanto de aldehídos
y también de cetonas en el caso de las cetosas y específicamente acá el que más conocemos, la fructosa. Entonces, son polialcoholes, o sea que prácticamente un carbohidrato lo pudiéramos definir también de polialcoholes de aldehídos o polialcoholes de cetonas. Como ven, somos pura química. Y así a medida vayamos en esta última parte de compuestos de interés biológico, vamos a observar que nuestra composición en estructuras y todo, somos pura química. Entonces acá tenemos la fórmula general de los hidratos de carbono. Verá que son los que pudiéramos definirlos también a los monosacáridos. Ahora bien, en los monosacáridos, lo que ya les indicaba, cuando el grupo carbonilo se encuentra en el extremo del azúcar o sacárido, acá forma este grupo, forma las aldosas. Tenemos acá las aldosas y acá está lo que les indicaba, los polialcoholes, los grupos OH. Recuerdan que cuando los grupos OH se unen a carbonos, entonces en este caso pertenecen a la familia de los alcoholes en la química orgánica. Entonces, acá podemos ver bien esa definición de polialcoholes de aldehídos. En este caso serían las aldosas. Y tenemos acá pues el primer miembro de la serie que es el gliceraldehído. Entonces son aldosas y repito, acá tenemos bien la definición para esta familia. Ahora, en esto son las cetosas. Siempre tenemos los grupos alcoholes acá. Cuando el grupo OH está unido a carbono son alcoholes. Y acá el grupo cetónico en carbonos secundarios. Entonces, importante esa forma. Ahora bien, quisiera indicarles lo siguiente. Los monosacáridos los podemos representar en esas formas verticales, tal cual tenemos acá. Y a eso le llamamos proyecciones de Fischer. Y excelente. Pero sucede que a nivel de investigaciones se encontraron de que, por ejemplo, en el caso de glucosa, por poner un ejemplo, glucosa, daba propiedades físicas como la mutarrotación diferente. Y se sabe que una propiedad física no puede cambiar. O sea que, por ejemplo, el punto de fusión para una sustancia no puede ser diferente, ya es un valor, es una propiedad intensiva de la materia. Entonces no podemos cambiar o no puede tener otro punto de fusión. Pero ese problema se presentó en una propiedad física que se llama mutarrotación, que daba valores diferentes. Por ejemplo, el investigador empezó a ver que dentro de 4 horas leyó esa propiedad y le da otro valor, y luego otras 4 horas, y así estaba como en un ciclo, volviendo y luego dando otros valores. Entonces ahí surgió una investigación y se encontró que esa explicación no la daba así las proyecciones de Fischer o las formas verticales, sino que esa explicación se debía a que ellos se encuentran en forma cíclica o de anillos. Entonces, se encontró que hay una forma alfa y una forma beta, que eso es lo que explicaba o que explica de esa propiedad. De esto partimos, que se ciclizan y nosotros tenemos, por ejemplo, si hablamos de glucosa, alfa de glucosa o beta de glucosa. Y entonces a eso tienen lógicamente distintos valores de mutarrotación. Entonces, la explicación teórica está ahí para que ustedes la consideren. Y acá tenemos, pueden ver acá el carbono 1, que se le llama, que cierra y abre la cadena, se forma el ciclo, el carbono 1, y a ese carbono se le llama carbono anomérico. Carbono anomérico es el que nos da la orientación en alfa o beta.
Y como ya sabemos, la orientación en alfa es cuando el grupo OH va hacia abajo y beta cuando va hacia arriba. Ahora, quiero hacerles ver quizás una palabrita que la voy a hablar otro ratito y en la próxima clase. Cuando ese grupo OH está libre, tiene o da la posibilidad de reaccionar, de oxidarse o comportarse como agente reductor. Recuerden ustedes que un agente reductor es una sustancia que se oxida. Entonces, cuando ese grupo OH, por ejemplo en glucosa, está libre, entonces ahí, o bien en la posición alfa o en la posición beta, se puede oxidar. Pero van a ver, hay un disacárido que no lo tiene libre y él no se puede oxidar. Entonces, la ciclización, este fenómeno que podemos observar, este es nuestro carbono 1, el del aldehído. Vean, se cicliza y nos forma un puente oxígeno. Ese puente, acá, por ejemplo, bueno, vamos a esperar. Viene ahí el movimiento. Este es carbono 1, que ya en la ciclización se nos convierte en el carbono anomérico. La posición hacia arriba del OH es beta y si va hacia abajo es alfa. Entonces, esa propiedad, esa característica de la mutarrotación se explica por la posición beta o alfa de ese grupo OH, que lo tenemos acá. Alfa de glucosa y beta de glucosa. A veces uno piensa si lo mismo da que esté el OH o esté arriba. Cabal, alguien puede decir, solo lo borro y ya estuvo, le pongo el OH. Sí, correcto, ¿va? En lápiz o ahí se puede hacer, va, con el borrador, pero eso nos da una propiedad, la mutarrotación diferente. Entonces, esa propiedad de la mutarrotación, pues se explicó en base a la estructura cíclica. Ahora, quiero aclarar una cosa. Ese concepto no surgió de la manga de la camisa. Que, bueno, eso le dieron la explicación porque no. Lo que pasa es que a las alturas esa de que no se conocía antes de que se presentaban en forma cíclica, pues se consideraba solo la forma, las proyecciones de Fischer. Pero luego se encontró que se encuentran en forma cíclica. Y a eso se debe que prácticamente la mayoría de nuestros textos se domina o se maneja la estructura cíclica. Ahora, quiero aclarar una situación. Cuando este carbono, este que estoy señalando, que es el carbono 1, acá decimos está el grupo OH, lo vemos claramente. O si no, en los libros a veces solo aparece acá hacia abajo hay un guioncito, dijéramos. Entonces acá decimos que está potencialmente libre. Es decir, que este grupo OH se puede oxidar. Si es un alcohol, pues los alcoholes se oxidan hacia aldehídos y luego hacia ácidos. Entonces acá el grupo decimos así, está potencialmente libre y eso quiere decir que es capaz de oxidarse. Quiero que manejemos este término. Cuando una sustancia, o que lo recordemos, cuando una sustancia se oxida, es un agente reductor. Entonces, por ejemplo, acá la glucosa, específicamente glucosa, acá tiene lugar de reactividad químico. Está el grupo carbonilo libre. Entonces, quizás vamos a poner algo ya pensando en la clase del viernes, primero Dios, vea que estemos en la clase del viernes, todos los monosacáridos se oxidan, todos los monosacáridos se oxidan y son lógicamente agentes reductores. Las pruebas de oxidación que vieron en aldehídos y cetonas de Fehling, Benedict y Tollens son las pruebas que también nos van a dar acá en los monosacáridos. Bien, entonces, para la práctica de laboratorio vamos a estar considerando esas pruebas, Fehling, Benedict y Tollens. En Benedict se nos torna de color azul, el sulfato de cobre pasa del color azul, pasa a un rojo ladrillo. En algunas ocasiones en el laboratorio nos ha dado que va dando una serie de tonalidades, un amarillito, no sé, incluso en la presentación que los compañeros han hecho de la práctica,
aparece ahí un color amarillento ahí, y luego o verde y luego hasta rojizo. Va dando unas variaciones ahí el cobre precisamente. Y la prueba de Tollens es que se le formó el espejo de plata. O sea que en el tubo de ensayo se nos forma plata precisamente. Bueno, entonces concluimos en cuanto a los monosacáridos que todos se oxidan. Todos son agentes reductores. Veamos ahora los disacáridos. Valga la redundancia, unidos son dos unidades que lo forman. En la primera, aquí que tenemos los ejemplos básicos. Sacarosa. La sacarosa es el azúcar de ahí para el cafecito, que algunos están tomando a esta hora quizás. Es el azúcar ahí. Y esa está formada por glucosa y fructosa. La sacarosa está formada por glucosa y fructosa. Atención a esto. Unidades básicas de la sacarosa, formada por glucosa y fructosa. Ahora, una aclaración. Sacarosa no es azúcar reductor. Sacarosa no es azúcar reductor. Es la excepción a la regla. Sacarosa no es azúcar reductor porque no tiene el grupo carbonilo libre para oxidarse. La sacarosa no es reductor. Va a ser una excepción y huele a preguntita esto, ¿verdad? Único disacárido que da prueba negativa, sacarosa. ¿Qué prueba negativa daría Fehling, Benedict y Tollens? Quiero decir también, y se me había, bueno, escapado, que la prueba esa de Fehling o Benedict en glucosa, que nos da positiva, es la prueba que inicialmente se hacía para detectar presencia de glucosa o de azúcar en sangre. Lógicamente hoy ya esas técnicas han ido mejorando. Bien, veamos ahora la lactosa. Está formada por glucosa y galactosa. Da prueba positiva, es un azúcar reductor y da prueba positiva de Fehling, Benedict y Tollens. Y la maltosa, que está formada por glucosas, también daría prueba positiva de Fehling, Benedict y Tollens. Entonces, resumiendo, hablando de monosacáridos y disacáridos, es que todos los monosacáridos son agentes reductores y se oxidan. Y dan prueba positiva de Fehling, Benedict y Tollens. De los disacáridos, sacarosa es la excepción. No es agente reductor, no se oxida y lógicamente no nos daría prueba positiva de Fehling, Benedict y Tollens. ¿Por qué? Porque tiene el grupo carbonilo, el grupo anomérico está bloqueado para poderse oxidar. De ahí todos los demás disacáridos nos estarían dando prueba positiva. Entonces, resumiendo de estos dos grupos, tenemos luego los polisacáridos. Polisacáridos. Ahí hablamos de que tienen varias unidades, muchas unidades. Polisacáridos. A ellos los definimos como los anhídridos de los monosacáridos, cetónicos o cetosas o aldosas. Cuando decimos anhídridos, es que pierden agua para formar las grandes cadenas. Pierden agua para ir, por ejemplo, glucosa, 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 pierde agua. Y ahí se van formando las distintas unidades, los enlaces glucosídicos. Entonces, los vamos a definir desde 11 unidades hasta miles de unidades nos van a formar los polisacáridos. Lógicamente, estos presentan alto peso molecular, ya que están formados por bastantes unidades. Y atención a esto, todos los polisacáridos no son agentes reductores, es decir, no se oxidan. Usted le agrega Fehling, Benedict y Tollens, no da prueba positiva o no reacciona. Usted, por ejemplo, a la celulosa cualquiera, ahí le hace la prueba Fehling, Benedict, Tollens, no le da prueba positiva. Luego tenemos que lógicamente ellos tienen grandes funciones energéticas
y estructurales. Los almidones, ¿verdad? La base de la dieta alimenticia, y estructurales, ¿verdad? En las plantas, la celulosa. Bien, debido a esto, hay una clasificación dentro de los poli que es digeribles. Los almidones y el glucógeno. Y los no digeribles, la celulosa y la quitina. Nosotros no tenemos enzimas para poder digerir celulosa. Los rumiantes sí, ¿verdad? Como animales vacunos, la vaca, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Ellos sí, precisamente pueden estar lo que se llama comúnmente rumiando. Que ellos pueden estar ahí, las plantas, ¿verdad? Bien, ellos le dan sabor a las plantas porque tienen enzimas que les permiten, o si no es así, ellos tienen 4 panzas donde realizan su proceso biológico. Y la quitina que pues forma el exoesqueleto de los artrópodos. Entonces tenemos luego el almidón, lo que ya sabemos desde el punto de vista nutritivo. Prácticamente nuestra dieta por aquí anda, ¿verdad? En forma de almacenamiento de los carbohidratos en las plantas y constituido por unidades de glucosa. Prácticamente el almidón lo que lo forma son puras glucosas. Y hay un fenómeno para separar hasta llegar a glucosa que se llama hidrólisis. La hidrólisis es el proceso que permite que, por ejemplo, el almidón se separe hasta llegar a glucosa. Entonces, es un concepto usado en términos para realizar, por ejemplo, de el almidón, que es un polisacárido, lo podemos llegar hasta monosacárido. Y en ese caso decimos que es una hidrólisis total, que va desde el poli hasta el monosacárido. Entonces hay hidrólisis ácida, hidrólisis básica e hidrólisis enzimática. Entonces, por ejemplo, el ácido clorhídrico ahí en nuestro estómago, ¿verdad? Hidroliza y es parte del proceso metabólico. Entonces, a nivel enzimático y toda esa cuestión. Nosotros prácticamente desarrollamos la hidrólisis, o sea, hasta llegar a obtener lo que ustedes ya saben en los ciclos de metabolismo. También, como es un polisacárido, no nos va a reducir la solución de Benedict, Fehlen ni Tollens. Pero sí hay una prueba que nos sirve para identificar que es con yodo, o lo que probablemente ustedes conocieron como Lugol en biología. El Lugol nos da pues un color azul, un color oscuro, un color gris. Entonces ya media vez nosotros vemos que hay una coloración oscura, gris o azul, pues esa es prueba positiva que nos estaría dando, dijéramos en este caso, el almidón. Acá tenemos en el almidón las 2 unidades básicas que lo constituyen. La amilosa y amilopectina. La amilosa y amilopectina. Entonces, las amilosas son unidades que van en forma horizontal y la amilopectina, hay una unión de amilosas acá para formarnos esta cadena amilosa y amilopectina. Y lo importante es que las 2 unidades básicas del almidón es amilosa y amilopectina, pero atención a esto, ellos son polisacáridos, o sea que son bastantes moléculas de glucosa. Y aquí les puse celulosa, que tiene, fíjense ustedes que acá la posición es alfa, la unión, es beta, perdón, es beta la unión acá en el carbono anomérico, es beta, y entonces esa es la diferencia entre celulosa y almidón. Y en este caso podemos verlo claro acá en amilosa y amilopectina, que las uniones van en forma alfa y en celulosa va en forma beta. Bonito ahí para una preguntita, va, queda cabal esa preguntita ahí. La forma alfa y la forma beta, beta en celulosa
y alfa en almidón o amilosa o amilopectina. Y en celulosa va la forma beta. Bien. El glucógeno. Acá es la forma de carbohidratos en animales y seres vivos. Y se encuentra en el hígado y en el tejido muscular. Es soluble en agua y como todo polisacárido no reduce Benedict, Fehling ni Tollens. O sea que nos da prueba negativa. Entonces, el glucógeno. Ahora, hablando de glucógeno, da un color púrpura o azul con el yodo. O sea, el yodo nos sirve para poder identificar tanto celulosa como también nos sirve para identificar glucógeno, el almidón, ¿verdad? Almidón más que todo. También todos los polisacáridos hay sustancias que sirven para poderlo detectar. Luego el glucógeno nos hidrolizamos formando glucosa. Y acá para ayudar el comportamiento contenido normal de glucosa en sangre. Y acá les pongo pues una información del glucógeno. Es el almidón animal o de seres vivos. Se descompone en glucosa en el hígado y las unidades andan en 11 a 18 unidades de alfa de glucosa, luego se dan forma beta y así se va formando la estructura. Se degrada en ácido pirúvico y láctico en los músculos. Todo casi siempre tiene que ver glucosa. Sin embargo, hay una regla siempre, hay una excepción. Inulina. La inulina no hay glucosa, solamente son unidades de fructosa. La inulina. Y acá hay mire, acá lean este material, está esto, no pongo a leerlo porque prácticamente aquí está, ¿verdad? Mantiene en buen estado la flora intestinal y previene el desarrollo de bacterias nocivas, combate el estreñimiento, previene la diabetes, reduce el nivel de triglicéridos, como que hoy dejo vendedores que suben a vender algún producto, ¿verdad? Y su uso baja el colesterol, mantiene la salud del intestino, mejora el sistema inmunológico, por cierto, ¿verdad? Reduce el riesgo de arteriosclerosis. Bueno, ahí está la información de inulina. Pero vean ustedes, la diferencia está que está formada por fructosa solamente. Atención a eso. Eso huele a preguntita a ustedes. Bueno, ahora, ¿en dónde podemos encontrarlo? ¿Verdad? En el ajo. Probablemente la mayoría le guste el ajo. ¿verdad? En la cebolla. Por eso ustedes han oído y oímos, vea que estas tienen mucha importancia, también los espárragos, y por aquí encontré también el plátano, los plátanos. Entonces, atención a eso, el único polisacárido o único sacárido de lo que hemos visto que no contiene glucosa es la inulina. Luego tenemos las dextrinas. Y acá las dextrinas son el producto de la hidrólisis parcial del almidón. Las dextrinas son producto de la hidrólisis parcial del almidón. Es decir, que no se llega completamente hasta glucosa. Ese proceso es controlado a nivel laboratorio. Uno lleva hasta donde hay pruebas, evidencias para detectar de que hasta hemos llegado hasta dextrinas y no llegamos hasta glucosa. Entonces las dextrinas son producto de una hidrólisis parcial del almidón. Son polisacáridos y de nuevo acá son almidones parcialmente digeridos. O sea que no se llega hasta glucosa. Y ejemplo de ellos los tenemos, por ejemplo, en muchas, por ejemplo, esas gomas que están adheridas a, por ejemplo, o pegamentos. Está, por ejemplo, en el tirro,
el cinta scotch y todo eso, precisamente ese pegamento son las dextrinas. Tienen esa propiedad característica esta familia de compuestos, pero repito, del almidón no es la hidrólisis total, sino que es la hidrólisis parcial que lo forma. Tenemos luego, y para finalizar la clase de este día, la quitina, que está formando parte del exoesqueleto de los invertebrados. Y el que se me viene así, de lo más rápido, pues la estructura, el caparazón, el carapacho, por ejemplo, de las cucarachas, ¿verdad? Entonces, y eso lo está formando por grupo acetilo, la glucosa y un grupo amino. Entonces, para este día, vamos a llegar hasta este punto. Para el próximo viernes estaríamos continuaríamos con otros polisacáridos. Yo le estaría poniendo la presentación tipo miércoles y para el viernes a las 3 de la tarde tendríamos nuestra clase y estaríamos ahí considerando propiedades químicas, reacciones, para que nos sirvan para la práctica de laboratorio. Así es que ha sido un gusto de nuevo que comencemos ya para este tercer registro. Ya recuerden que esto ya va a ser historia y ya esta asignatura y el próximo año ustedes están en bioquímica, primeramente Dios. Y el licenciado Canjura les va a indicar o ya les indicó sobre lo de el examen de laboratorio y también recuerden que para este registro solamente vamos a hacer un corto que va a ser de carbohidratos y de aminoácidos. Y luego el otro 10% va a ser precisamente de ese trabajo que el licenciado Canjura ya les ha hablado y ustedes lo saben bien. O si no, pues él les va a estar dando las indicaciones. Así es que primeramente Dios, espero que nos veamos el próximo viernes a las 3 de la tarde. Les estaré poniendo la invitación por Zoom. Saludos en casa y recuerden, siempre hay que guardar las prácticas de salud tan importantes para cada uno de nosotros. Bendiciones y que Dios me los guarde. Saludos a la familia.